Daniel y Andrés eran dos niños muy unidos. Se conocieron en segundo de primaria y de inmediato se volvieron grandes amigos. Eran inseparables. Donde uno iba, el otro lo seguía. Su amistad duró toda la primaria y se acompañaron siempre durante esos años. Se visitaban a menudo, hacían todos los trabajos juntos. No les importaba nada más que poder divertirse. Sin embargo, al pasar a la secundaria, fueron a escuelas diferentes. Daniel tenía una familia cuyo deseo era de crecer, progresar y salir adelante. Su padre era un hombre con visión que tenía un sueño, se fijó una meta y luchaba por alcanzarla, por el bien de su familia. Por ello, se cambiaron de casa en busca de avanzar para lograr sus objetivos y toda su familia lo apoyó. La familia de Andrés, en cambio, era todo lo contrario. Su padre trabajaba en un empleo mediocre y no le gustaba, pero no tenía actitud para salir adelante, ni aspiraciones de algo mejor. Estaban estancados. Eso tenía a todos muy frustrados. Mientras que una familia crecía, la otra se iba para abajo. Una progresaba con esfuerzo y perseverancia y la otra se hundía en problemas y miseria. El padre de Daniel se volvió un empresario exitoso. Por otra parte, el padre de Andrés se volvió un alcohólico que arrastró a toda su familia a una vida de peleas y sufrimiento. Daniel y su hermana menor siguieron el ejemplo de su padre y aprendieron de él a luchar, a no dejarse abatir, a perseguir su sueño, fijarse metas y no detenerse hasta alcanzarlas. Sus padres los contenían, les brindaban todo su apoyo y sobre todo su amor para guiarlos en cada paso que dieran. Aun si cometían errores, les enseñaban a aprender de ellos y que con actitud todo se podía arreglar, que no había nada que los pudiera detener a menos que ellos lo permitieran. Andrés jamás quiso seguir el ejemplo de su padre. Algo en él le decía que podía estar mejor, pero no conocía otra cosa. Nadie lo ayudó, nadie lo orientó. Sus padres, en lugar de contenerlo, solo le daban problemas. Creció rodeado de gente que no tenía ningún deseo de superación. Querían vivir así, gastar lo poco que tenían en pasarla bien un rato. Una familia sin amor, sin valores, que a su vez se rodeaba de gente aún peor. Cada día decayeron más y más. Alcohol, drogas, relaciones de una noche, insultos, maltrato físico y emocional, escasez. Y cuando Andrés por fin formó su propia familia, era la misma cosa. Él no tenía trabajo y tenía una esposa e hijos que mantener y no tenía nada para darles. Estaban mal y cada vez peor. Él atravesó una crisis y se dejó llevar por la desesperación. Una noche de ebriedad, caminando lleno de angustia y frustración, vio que un hombre salía de un cajero automático. Estaba harto. Jamás había querido llegar a eso, pero esta vez no le importó. Se cubrió con una capucha y lo siguió apresuradamente hasta su auto. Le dio un puñetazo, le pidió el dinero. El hombre se resistió y forcejearon, y entonces Andrés tomó una navaja de su bolsillo y lo apuñaló en un costado y se fue corriendo, asustado y muy abatido. Al día siguiente, al levantarse por la mañana, encendió su viejo y pequeño televisor. Al observar las noticias, su rostro demacrado, depresivo y sin vida se tornó de pronto en un rostro espantado y horrorizado. Habían apuñalado a un hombre al salir de un cajero automático cuando, por una emergencia, había tenido que recurrir por la noche a retirar dinero. El sujeto que lo apuñaló había escapado y el nombre de la víctima era Daniel Cruceño. Andrés cayó al suelo de rodillas, invadido de un profundo dolor en su pecho. No lo había olvidado. Al ver la fotografía lo reconoció de inmediato. Era él, su mejor amigo de la infancia. Lo había apuñalado, justo a él. No lo podía creer.
Lloró desconsolado al percatarse de lo que había hecho. Días después, al armarse de valor, fue a visitarlo al hospital. Entró con temor en la habitación. Daniel observaba por la ventana desde su cama y entonces volteó a verlo. Su gesto demostró hallarle cara conocida y entonces lo reconoció y lo saludó con una gran sonrisa, llamándolo viejo amigo, con el rostro lleno de felicidad y emoción. Andrés se sorprendió de buena manera al saber que no lo había olvidado, pero se sentía tan indigno de ser llamado amigo. Daniel lo invadía de preguntas, estaba tan contento, al parecer no se había esperado para nada algo así. Él sabía que habían mostrado una foto suya en las noticias y dedujo que así lo había reconocido. Entonces Andrés le confesó toda su verdad. Daniel observaba perplejo mientras que su compañero, desbordando dolor, le dijo que había sido él el culpable. Estaba tan arrepentido, se lamentaba con tanta angustia. Su voz se quebró y casi no se podía entender lo que decía. Las lágrimas no dejaban de caer y con el alma en pedazos imploraba perdón. No se justificó, más bien se culpaba, se insultaba a sí mismo, se llamaba débil, fracasado y delincuente. Una y otra vez suplicaba perdón. Su corazón estaba destrozado y no podía contener su llanto. Con voz calmada, Daniel lo llamó por su nombre. Le dijo que jamás lo había olvidado, ni a su amistad. Le confesó que durante todos estos años nadie jamás había podido ocupar su lugar en su vida. Siempre fue su mejor amigo, y lo seguía siendo. Andrés se levantó de la silla, se acercó a Daniel y ambos se fundieron en un cálido abrazo. Una vez más le pidió perdón, y Daniel le dijo que no se preocupara y que él iba a ayudarlo. Daniel había aprendido todo de su padre y Andrés aprendió de su mejor amigo. Él le enseñó a perseverar, a luchar, lo ayudó a prosperar, lo contuvo, le enseñó a creer en sí mismo y que podía lograr cuanto quisiera si tan solo se lo proponía. Le demostró que de nada servía lamentarse y estancarse, y que tenía las fuerzas para levantarse cada vez que cayera. Pero la lección más valiosa para Andrés fue que jamás habría suficiente dinero en el mundo que igualara su valor al de una verdadera amistad.